este capítulo bien padre, que aunque relativamente es corto, pero tiene mucha enseñanza para nosotros. Tiene mucho jugo que podemos sacarle a este capítulo. Y mira, yo creo que vayas conmigo a capítulo 17, versículo 1 y 2. Vamos a continuar, vamos a dejar que Dios hable a nuestros corazones. Y sabes, aquí podemos ver cómo Jesús tuvo otra experiencia sobrenatural con sus discípulos. Podemos ver en estos principios de versículo cómo el Señor Jesús llama a tres de sus discípulos, el primero era Pedro, el segundo era Jacobo y el tercero era Juan. Y mira lo que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Di conmigo: transfigurar. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. ¿Sabes? ¿Te imaginas pasar este momento con los discípulos estando con Jesús? Es un momento impresionante que marca la Biblia. Pero quiero decirte una cosa: este momento me recordó y me remontó a otra historia justamente en la Biblia, porque esta no era la primera vez que pasaba algo de este estilo. Pasaba no una transfiguración, pero sí una transformación. Y esa es en la vida de Moisés. Di conmigo: Moisés. Aquí es donde podemos ver cómo había pasado no una transfiguración, pero sí una transformación. Y mira, ve conmigo a Éxodo capítulo 34, versículo 29. Sabes, Moisés pasó por una experiencia similar cuando subió al monte Sinaí. Y lo podemos ver cuando dice Éxodo capítulo 34, perdón, versículo 29. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Mira lo que dice. Le vamos a leer del 29 al 35. Mira, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, di conmigo, resplandecía. Dile el que se titula de resplandecer. Después que hubo hablado con quién, porque sabes, ahí nos enseña la importancia de la oración, la importancia de la comunión. Mira lo que dice el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí en la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero ahora vamos a saltarnos al 35. Vamos al versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente. Y volvió a Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Porque sabes algo que me gusta de Mateo capítulo 37, leyéndolo un poco, estudiándolo un poco, lo que podíamos ver era cómo nuestro Señor Jesús tuvo ese encuentro como lo tuvo Moisés con el Señor. Sabes, era un encuentro tan íntimo, era un encuentro tan especial. No era una comunión común o algo sencillo. No, tenía algo especial. Era tan especial que dice que su misma piel reflejaba la misma comunión que tenía con Dios. Y sabes, Jesús le pasó algo muy similar, pero él se transfiguró, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita quiero que nos quedemos aquí un poquito en Moisés, porque tú y yo podemos ver cómo Moisés, antes del 33, del capítulo 33, él era otra persona. Moisés era otra persona, y ya te lo hemos hablado muchas veces aquí. Te hemos dicho que Moisés actuaba de acuerdo a su temperamento, tenía muchas limitaciones, hasta que tuvo un encuentro con Dios, hasta que él encontró la clave. Porque sabes, puedes leer todo Mateo 17 y tú puedes decir: Señor, yo quiero tener esa transformación en mi vida. La transformación la trae la palabra. Es la palabra.
Sabes, dice al principio en el versículo 29 que Moisés iba bajando con unas tablas, iba bajando con los mandamientos, iba bajando con la palabra. Di conmigo palabra. Di conmigo, la palabra es vital para mi relación con Dios. Es vital para nosotros la palabra. Dile que esto es vital. Sabes, alguien que está en íntima comunión con el Espíritu Santo, hasta su mismo rostro, su mismo semblante lo refleja. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Tienes una unción que pudre todo yugo. Tienes una unción que quita toda tristeza. Quita todo manto de tristeza y pone toda vestidura de alegría. Y sabes, lo podemos ver como Moisés tuvo esa transformación, tuvo ese encuentro con él. Dice que aún inclusive los demás israelitas se asustaban, y era tan potente la luz que salía de Moisés. Porque sabes, alguien que busca al Señor, escucha, alguien que está en constante búsqueda, en constante intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, es imposible que tú puedas esconder. Es imposible. Escucha, es imposible que tú puedas tener áreas ocultas en tu vida, porque alguien que camina bajo la palabra de Dios siempre es como una carta abierta. Si estás conmigo, su vida es una carta abierta. Todo mundo ve el testimonio que tú estás dando, porque escucha, ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti, y tú eres el testimonio que Cristo dejó en la tierra. Si estás conmigo. Y sabes, hoy en la iglesia es necesario que nosotros, como personas maduras, como creyentes maduros, como creyentes disciplinados, como discípulos verdaderos de Cristo, es necesario que estemos nosotros resplandeciendo constantemente la luz de Cristo. Más Cristo, menos nuestro carácter. Más Jesús, menos nosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces nosotros ponemos un velo como Moisés. Muchas veces dejamos que el enemigo ponga ese velo en nuestras vidas. Caiga un velo de tristeza, caiga un velo de depresión, caiga un velo de preocupación. Llámese como se llame ese velo, pero dejamos que el velo caiga sobre nuestras vidas. Y sabes, no debe de ser así. Nosotros constantemente, la Biblia dice que somos la luz del mundo. Y Moisés, me sorprende que él iba bajando con esa unción, con esa gloria, pero también en su mano traía la palabra. Tú en tu corazón siempre tienes que tener la palabra. Quieres resplandecer en tu vida, quieres tener aceite en tu lámpara, es la palabra. Es la palabra. Llénate de la palabra, no como mero conocimiento, no solamente para ser un sabelotodo, porque los sabelotodos eran los escribas y los fariseos, sino tú tienes que tener la palabra guardada en tu corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad, para que nosotros podamos ver al Señor el día que Él venga, para que nosotros podamos vencer las pruebas, las dificultades, para que nuestro testimonio sea ahora sí convencible para las demás personas que están allá afuera. Recuerda, el mejor testimonio es lo que tú das, es tu presentación. No es tanto lo que tú le digas a esa persona, sino es tu comportamiento. Si tú en realidad manifiestas los frutos del Espíritu Santo, si tú en realidad eres una mujer o eres un varón de fe, eres un varón de Dios, una mujer de Dios, eres un joven de Dios, un hijo de Dios. Eso es lo que hacía diferente a Moisés del pueblo de Israel, tanto así que hasta le tenían temor. Y en un momento determinado dice la Biblia que Moisés los invita al pueblo y dice: vengan, vamos al monte, vamos con Dios. Y mejor le dice el pueblo: ¿sabes qué? No, mejor nosotros aquí te esperamos. Tú ve, habla con él, cuéntale nuestras cosas y nosotros esperamos aquí. Porque sabes, no todos están dispuestos a ser transformados. No todos están dispuestos a cambiar su corazón. Hay áreas que te han impedido cambiar, pero es porque tú también no quieres soltar esas áreas, no quieres soltar esas cargas. Y podemos ver cómo Moisés fue transformado, Jesús
pasó por un momento similar donde él fue transfigurado. Vuelvo conmigo a Mateo capítulo 17 versículo 1. Dice: y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó los llevó aparte a un monte alto. En Lucas menciona que los lleva al monte a orar. Di conmigo: orar. Sabes, entendemos que la oración es platicar con Dios. ¿Sí? Es eso, es tener esa comunión con Él. Es platicar, es hacer el espacio, hacer el esfuerzo, sea la hora cual sea. Porque sabes, hay muchos que no tienen tiempo tal vez en el día, pero tienes tiempo en la madrugada. Hay otros que no tienen tiempo en la madrugada, pero tienen tiempo en la mañana. Tienes tiempo en la tarde o en la noche, pero tienes que tener tu comunión fuera de lo que tú estás aquí. Si estás conmigo, es tu comunión fuera de la iglesia, lo que tú haces allá en tu casa, el tiempo que tú te metes en el cuarto con el Señor. Y sabes, ese te va a dar el resultado de estar en la presencia de Dios, el que tu vida sea cambiada, sea transformada. Tú tienes que entender esta parte, que no podemos minimizar la palabra. La minimizamos cuando no la leemos. La minimizamos cuando la oración no la dejamos ahí. La dejamos ahí guardada la oración. Solamente oramos cuando venimos aquí, o inclusive cuando llegamos hasta que después de que se acaba la oración y empieza la alabanza. Porque hay muchos que tienen muy minimizado esa parte. Hay muchos que no llegan al tiempo de oración y no la toman en cuenta, no la toman tan importante porque creen que la oración no tiene efecto. Pero la oración tiene mucho más efecto de lo que tú te imaginas. Sí, tiene mucho más efecto. Ahora, ¿sabes? Podemos ver como en el rostro de Moisés reflejaba la luz de Dios. Él es nuestra luz. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 28 y 29. Lucas capítulo 9 versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras. En una versión menciona que eran 6. Ahora aquí dice que son 8 días después, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Porque cuando tú le entregas tus cargas a Dios, cuando tú le entregas tu situación al Señor, haces su voluntad, no solamente tu rostro va a cambiar, sino toda tu situación, toda tu circunstancia va a cambiar. Si tú no tienes fe, sales recargado con fe. Si tú no tienes esperanza, sales recargado de esperanza. Porque dice: y mientras tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, tú tienes que entender lo que es la importancia de orar, la importancia de ponernos a cuentas con Dios. En la oración, buscarle, rendir nuestro corazón, rendirnos a Él, pedirle perdón si nosotros le hemos fallado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice que si su apariencia cambió y su vestido blanco resplandeciente. Porque escucha, amada iglesia, Dios viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga, que sus vestidos sean blancos y resplandecientes. Dile al que está a tu lado, dile: tu vida espiritual, dile que está a tu lado, tu vida espiritual, dile, tiene que ser blanca y resplandeciente. Dile al que está atrás de ti, dile: tu testimonio tiene que ser blanco y resplandeciente. Tu historial tiene que ser blanco y resplandeciente. Y tú dirás: bueno, y si yo ya la regué, y si yo ya me caí, pues sacúdete, vete a la tintorería, que el Señor con su sangre preciosa te lave, te purifique, y orando que siga cambiando tu vida, no solamente tu rostro, sino que tu vida siga cambiando, que tú vayas para arriba de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque alguien en oración no conoce lo que es la derrota.
alguien en oración solamente sabe que va de gloria en gloria. Su rostro se va siendo otro. Ya no eres el mismo de antes. Si antes te conocían como el hermano borracho, ahora te van a conocer como el hermano que tiene fe, el hermano que no para de hablar la palabra. Si antes te conocían como una persona que era chismoso, chismosa, o que le gustaba hacer contiendas y pleitos en la cuadra, ahora te van a conocer como alguien que pone alabanzas, que es fiel a la palabra y a sus esposos primordialmente. Saben que es fiel, saben quién es la autoridad, porque sabes en lo que hace la palabra de Dios. No tienes idea de lo que hace la palabra cuando tú abres tu corazón, cuando tú permites rendir tu vida a Él. Tu rostro va cambiando. Vamos siendo como Jesús. Pero eso habla de una vida de oración. Recuerda que Jesús era intercesor por excelencia. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver que Él sea intercesor? Porque alguien que lleva una vida en oración va a interceder por su familia y va a ver el resultado. Alguien que sabe tener oración, sabes que tú vas a toda tu vida tiene que ser interceder por aquellos familiares que no conocen. No vives así sentadito pasivo en tu casa esperando a que la bendición solamente caiga cada cierto tiempo como si fuera maná del cielo. Si estás conmigo. No, tú sabes que tienes que estar constantemente, así como Jesús se llevó a sus discípulos. Tú vas a agarrarte a unos cuantos de aquí, les vas a decir, vengan conmigo, vamos a orar. Vamos a orar, porque la iglesia se tiene que mover en oración. Tú tienes que entender, mi papá lo decía hace un momento aquí, y están estos cambios de elección, y es un cambio espiritual, y la iglesia tiene que estar orando. No puede estar solamente expectante a ver qué grupo trae tal diputado, a ver qué te trae, que si la tarjeta azul, la tarjeta blanca. No, 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 no. Tú tienes que estar orando, tienes que estar intercediendo. El reino de Dios se establece cuando tú permites que la oración, la palabra, el ayuno se posen sobre tu vida. Y eso es hablar del reino. Traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Toda tu casa cambia, la situación cambia. Y no te estoy hablando puro choro, no te estoy hablando pura mentira o puras fábulas. Estoy hablando algo que viene en su palabra, porque su palabra dice que es verdad. Y nosotros creemos en su palabra. Todos creen en su palabra, ¿verdad que sí? Y mira, vamos un poquito más adelante, Mateo capítulo 17 versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y sabes, en las escrituras estos dos personajes bíblicos son muy simbólicos. Estudiando un poquito acerca de qué representaban para el pueblo judío, lo que eran estos dos personajes, yo creo que lo puedes anotar ahí. Moisés representa la ley. Moisés representa lo que es la ley, o sea, la instrucción divina, la palabra de Dios escrita. Es lo que representa Moisés. Moisés representa la instrucción divina, la palabra de Dios escrita. Dice aquí se les aparecieron Moisés, o sea, Moisés representa la instrucción divina, la palabra de Dios escrita, representa la ley. Y luego dice, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Elías, ¿qué representaba para el pueblo judío? Para toda esta tradición, Elías representaba a los profetas. Elías representaba a los profetas. En pocas palabras, Elías representaba la palabra revelada. Es lo que representaba Elías. Moisés representaba la palabra de Dios escrita y Elías representaba la palabra revelada. Entonces este versículo, y he aquí, les aparecieron Moisés. O sea, he aquí, cuando tú te metes a Dios en oración, buscas al Señor en ayuno, he aquí se produce un hambre por la palabra de Dios, por lo que ya está escrito.
se te corre todo velo, toda mentira del mundo que tú tenías antes, todo mal pensamiento aquí que se forjó por las malas experiencias de la vida o por los golpes de la vida. Lo que los golpes de la vida te abollaron, con la palabra de Dios se vuelve a ser nuevo, porque eso es lo que habla. Se revela la palabra escrita, pero Elías representa la palabra revelada. Porque sabes, la palabra no solamente se trata de leerla como si fuera un libro más, sino se te tiene que revelar al corazón. Las promesas de Dios, quieres encontrarlas, quieres encontrar más de las 5 o 6 que te sabes, se te tiene que ser revelado. Hay muchas porciones de la palabra que yo he leído, porque yo he crecido con la palabra y la he estado lee y lee y lee, y me la puedo aprender como mero conocimiento, pero hasta que se me es revelada la palabra, entonces entiendo lo que Dios quiere hacer a mi vida. Si estás conmigo, entonces mira, Moisés representa la ley, la instrucción, instrucción divina. ¿Sabes? Es algo bien padre cuando tú logras entender lo que es la voluntad de Dios. Es algo bien padre cuando tú logras entender el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Sabes, muchas veces esa falta de sabiduría para entender la voluntad de Dios es por falta de conocimiento, y el pueblo pereció por falta de conocimiento, por vivir en tinieblas. Tú no tienes la palabra en tu corazón, tú no vas a entender lo que es la voluntad de Dios, y no vas a entender el por qué pasas ciertas situaciones, no vas a entender el por qué tienes que pasar ciertas cosas, pero también no vas a entender cuando el enemigo está atacando a tu familia, cuando el enemigo está atacando a tus hijos. No lo vas a entender, no te va a amanecer, no vas a saber, vas a estar ignorante y vas a perecer. Pero en cambio, la palabra dice que Jesús, orando, se le revelaron estos dos personajes. Y es la palabra, y es la revelación de la palabra en nuestros corazones. Porque antes había estado oculto, pero ahora se nos es revelado. Ahora, a través de Cristo, se nos quitó todo velo. Antes en el mundo pensábamos y hablábamos y hacíamos y de todo, pero ahora ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Ahora nuestra mente es la mente de Cristo. Ahora Él vive en nosotros. Ahora nosotros queremos tener hambre por buscarle. Tenemos nosotros que pedir esa revelación por su palabra. Sí, tienes que poder hacerlo. Yo sé que Dios a muchos de ustedes les ha hablado a través de una palabra, porque ahí se manifiesta la revelación. Elías, ahí se representa la revelación. Cuando Dios te habla, o viene de pronto Dios te da una palabra para cierto familiar, o para alguno de tus hijos, o para tu esposa, o cuando el pastor les da una palabra a ustedes, es la revelación que cae en el corazón. Y es una palabra que es como medicina para tus huesos. Llega en el momento correcto, en el momento indicado, a la hora indicada. Llega como si fuera el chapulín colorado en el mejor momento. Y cae de medicina a tus huesos. Es algo que tú no puedes explicar, pero que sabes que era la respuesta que tú necesitabas. ¿Sí vas entendiendo lo que te voy diciendo? Mira, vamos un poquito más rápido. Ahora, Moisés y Elías fueron enviados por Dios Padre para llevarle el mensaje a Jesús, llevarle un mensaje a Jesús. Lucas 9, versículo 30. Lucas 9, versículo 30. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice: y he aquí, escucha, dos varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías, versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Sabes, la palabra te revela los secretos del corazón de Dios. La palabra te revela la identidad que tú tienes en Cristo. La palabra te va a revelar el reino. La palabra va a cambiar tu mente y tu corazón. Eso es lo que cambia a las personas, es la palabra. El leer la Biblia,
Recuerda cuando tú no eras cristiano y leíste la Biblia por primera vez. Tuviste tus primeros encuentros con Dios. Yo estoy seguro que de esos primeros encuentros tú no eres el mismo desde ese entonces. Tú cambiaste. Ya no eres igual. Ya no piensas igual. Ya no reaccionas de la misma manera. Porque yo estoy seguro que cuando tú tuviste este encuentro, así como Jesús lo tuvo con estos dos personajes, que es la palabra escrita y la palabra revelada. Cuando tú tuviste el encuentro con Jesús, con la palabra que ya estaba escrita en tu libro, pero también a través de ese libro empezaste a entender los versículos y empezaste a entender todo lo que venía ahí. Eso fue lo que te empezó a transformar. Eso fue acompañado de la oración de algún familiar o de algún hermano que se atrevió a ir por ti, a orar por ti, a que Dios te transformara y te liberara. Es un conjunto de todas las cosas: la palabra, la oración, el ayuno. Porque estoy seguro que alguien oró, leyó la palabra, te motivó a que leyeras la palabra y aparte ayunó por ti. Oró, ayunó y te motivó. Y yo sé que por eso tú estás aquí, porque esa palabra dejó esa semilla y ahora estás viendo, tú eres el resultado. Voltea a ver al que está a tu lado. Dile, tú eres el resultado de la buena palabra, de la palabra que es viva y es eficaz. Dile, tú eres el resultado. Sí, tú eres el resultado de la palabra viva y eficaz. De esa palabra que dice que cuando el sembrador salió a sembrar, cayó en buena tierra. Dile, tú eres ese resultado. Es más, voltea a ver al que está atrás de ti. Dile, tú eres ese resultado de esa palabra que cae en buena tierra. Tú eres el resultado. Ay, pero es que tengo muchos defectos y tengo muchos defectos y tengo muchos defectos y pequeñas virtudes. No, tú eres el resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios está trabajando en tu corazón. Dios sigue haciendo la obra, pero no te despegues de la fuente, porque la palabra de Dios es fuente. Él estaba en la fuente y Jesús fue transformado, se transfiguró. Dice que ya no se parecía a él su rostro. Moisés fue transformado también, tanto así que era inevitable esconder lo que Dios había hecho en ustedes. Era inevitable, es inevitable. Cuando Dios trabaja en tu vida, es inevitable. Dile que esto no puedes evitar. No puedes poner la lámpara debajo de la mesa. La lámpara, ¿dónde tiene que ir? Arriba. No puedes esconder que eres hijo de Dios. No puedes esconder, porque alguien que tiene la palabra, alguien que desayuna, almuerza, come, merienda, cena y todavía come un aperitivo en la noche de palabra. Recuerda, hay un dicho que dicen que tú eres lo que comes. Tú eres de lo que te alimentas. Y hoy en día, si tú te alimentas de puras redes sociales, hoy en día si tú te alimentas de puras malas noticias, hoy en día si tú, de lo que tú te alimentas es lo que tú eres, es lo que tú vas a pensar y es lo que tú vas a hablar. Un discípulo de Cristo va a estar alimentado siempre de la palabra. Va a estar hablando, pensando todo el tiempo, 24/7, va a estar pensando en la palabra. No vas a tener un tiempo como para poder descansar, porque de la palabra nadie tiene que descansar. Todos tenemos que estar hablando la palabra de Dios dentro y fuera de tiempo, así como dice su palabra. El ser discípulos es 24/7, no nomás los jueves o los domingos. Y los domingos solamente hasta la 1 de la tarde, porque ya después ya no soy discípulo, ya no soy hermano, ya me vuelvo tío, primo, familiar lejano. No, nosotros estamos comprometidos con Cristo. A ver, ¿quién está comprometido con su palabra? A ver, levante la mano y háganse los comprometidos. A ver, quiero verlos. Todos están comprometidos con Él 24/7, todos los días de la semana. No importa que llegues cansado del trabajo, no importa que llegues estresado de tu casa, no importa que traigas muchos problemas, no importa que no traigas mucha economía, no importa que tengas hambre, no importa que tengas todo. Dios toma en cuenta todas tus palabras, ¿eh? La pastora está allá atrás, está escuchando todos tus amenes, ¿eh? Ya estás escuchando quiénes están comprometidos. Todos están como amén, amén, amén. Porque y en el momento de la prueba, ¿estás comprometido con el Señor? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Aquí la muerte ya no los puede separar. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Ni principados ni potestades, nada nos puede separar.
Jesús estaba anclado al Padre, tenía revelación. ¿Y qué habla este versículo? Habla que la palabra te revela ese llamado por el cual tú estás aquí. Esos dos personajes, la palabra escrita, la palabra revelada, solamente el Padre habló y le dijo a Jesús a dónde tenía que llegar. No era que Jesús no lo supiera, pero sabes, si tú eres una persona que está bien metida con Dios, bien metida con la palabra, te va a revelar el cual tú estás pasando ese proceso. Te lo va a decir, te lo va a hablar Él directamente. Se te van a abrir tus oídos espirituales, algo que el enemigo no quiere ni que escuches, ni que veas, ni que hables. Es lo que el enemigo hace, que la iglesia no escuche, no vea, no sienta, no se le sea revelada. Pero sabes, es algo inevitable. Alguien pegado a la palabra, a la oración, al ayuno. Dile al que está a tu lado, dile, siempre está atento y no se está durmiendo. Veo unos como que son así, como que se quedan abducidos. Está tu cuerpo, tu mente y tu alma aquí. No estás pensando en el ahorita llegando a mi casa, ahorita llegando, vas a tu casa, allá están tus cosas, no te preocupes. Que dejaste un asunto pendiente, allá va a estar el asunto pendiente. No te preocupes. Lo que tú necesitas escuchar es estar pegado a la palabra. Tomar un compromiso mayor, iglesia, es mayor este compromiso. Mira, déjame, voy un poquito más despacio y déjame, te lo voy como que desmenuzando. Juan capítulo 1 versículo 29. Dicen que esos dos hombres empezaron a hablar con Jesús y mira lo que le dijeron. Y el siguiente día, Juan capítulo 1 versículo 29. Y el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos damos cuenta cómo la palabra le reveló que Jesús tenía que llegar a la cruz a morir por nosotros, que Él era el único medio para poder acercarnos al Padre. Cuando el pecado a ti y a mí nos separaba, cuando a nosotros el mundo nos estaba acabando, cuando el mundo, el pecado te estaba consumiendo, ¿te acuerdas? Estabas en el fondo, estabas perdido, te estabas muriendo. Pero entonces llegó Jesús, ese Jesús que murió, resucitó, lo hizo por ti, por amor a ti, por amor a mí, para que tú y yo ahora estuviéramos aquí aprendiendo todo esto. Y lo que de gracia estamos recibiendo, lo que de gracia vamos a ir a dar saliendo de aquí. Eso fue lo que se le fue revelado a Jesús. Pero mira, vamos un poquito más rápido. Mateo capítulo 17 versículo 4. Y mira lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es bueno. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, ¿qué son las enramadas? En la fiesta de los tabernáculos, enramada es fiesta de los tabernáculos en hebreo. Dice, el pueblo estaba instruido para hacer enramadas o tabernáculos, que son habitaciones. Eso es lo que es la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo ya estaba enseñado, instruido para hacer enramadas o tabernáculos, que son habitaciones temporales. ¿Dónde lo podemos ver? Levítico capítulo 23 versículo 33. Levítico 23, 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 34: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová
por 7 días. Bríncate el 43, al versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, en la tradición judía, cada uno de los 8 días, porque eran 8 días de celebración, se invitaba de una manera simbólica a ciertos personajes bíblicos. De hecho, en hebreo, lo que viene siendo la palabra enramada se llama Sukkot. Hebreo, Sukkot significa tabernáculo o fiesta de los tabernáculos. Así se le decía en hebreo a ese tipo de festejos, por decirlo así. Y simbólicamente en la fiesta de las enramadas o en el Sukkot invitaban simbólicamente a ciertos personajes bíblicos, como por ejemplo era Abraham, Isaac, Jacob, invitaban a Moisés. O sea, no eran como que vinieran físicamente, sino era algo simbólico, porque acuérdate, representaban algo. Te estaba hablando que Moisés representa ¿qué? La palabra escrita, y Elías representaba la palabra revelada. Entonces es lo que ellos hacían, tomaban esos ciertos tipos de actividades y cada día invitaban a cada uno, representaba a cada uno un día. Entonces mira lo que dice Mateo capítulo 17 versículo 5. Mateo capítulo 17 versículo 5. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro estaba proponiendo hacer una fiesta en ramadas y ya un día para cada quien, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sabes, el mismo Padre Celestial dio testimonio de quién era Jesús ante sus discípulos. Mientras Pedro estaba planeando fiestas y aquello y el otro, no entendía que el Padre les quería revelar ante ellos mismos quién era con el que estaban. Él era su Hijo. Jesús fue revelado como el Hijo de Dios, pero era algo que ya estaba escrito en Isaías capítulo 42 versículo 1. Era una profecía que ya estaba escrita antes. Mira lo que le dice Isaías capítulo 42 versículo 1. Isaías 42 versículo 1 dice: he aquí, escucha, esto ya estaba escrito. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Sabes, alguien que está en serio, tiene mucha comunión con Dios, se te ha revelado de quién eres tú. Se te ha revelado tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Se nos ha revelado: y he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mis escogidos, muchos llamados, ustedes son los escogidos, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice: he puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto sobre ustedes su Espíritu Santo? A ver, levanta tu mano y di conmigo: Dios ha puesto sobre mí su espíritu. Es más, dile que tú dile: Dios ha puesto sobre ti su espíritu. ¿Sabes? Porque fue revelada esa identidad para ellos. Y mira, ve conmigo otra vez a Mateo 17 versículo 6. Mira cómo reaccionaron los discípulos, porque eso también me recuerda cómo reaccionaron como el pueblo de Israel. Mira, y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Y mira, ve conmigo a Éxodo capítulo 20 versículo 18. Éxodo capítulo 20 versículo 18. Esto fue una parte muy similar. Mira, dice Éxodo 20 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y mira el versículo 20: y Moisés respondió al pueblo: no temas,
porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no peques. Y sabes, alguien que no está en oración, alguien que no está conectado con Dios en su palabra, lo más probable es que peques y lo más probable es que evites a Dios. Lo más probable es que lo evites. Lo más probable es de que estés con, ay, nanita, me va a cachar. Ay, nanita, Dios. Porque así tomó esa actitud Pedro y los demás. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron postrados en el suelo? Que hasta el versículo que sigue del capítulo 17 dice que los tuvo que levantar. Mira, Mateo 17, versículos 7 y 8. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Las mismas palabras que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ah, no, que no. Una experiencia que ni ellos van a olvidar en su vida. Ellos tres tuvieron una experiencia como la que el pueblo de Israel en su momento pudo tener. Y ellos tres la habían tenido con Jesús. Tú puedes pasar muchas experiencias similares. Puedes tener una transformación, puedes conocer a Dios si tú te metes en relación con Él. Tú le buscas, tú vas a tener experiencias que contar. No solamente milagros y aquí no. Esto va más allá de solamente pedir. Esto ya estar con Él, es otro nivel. No se trata de pedir por tal necesidad o esto, no. Ya habla de una intimidad completa. Aquí se está manifestando el versículo que dice: y el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Te lo he dicho, muchas veces lo malinterpretamos o lo tomamos por el lado económico, por el lado material, pero en realidad el versículo va mucho más profundo. Tener una relación con Él, íntima con Él. Ahora, versículo 9. Mira, porque todo va conectado. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo de Hombre resucite a los muertos. Y en segunda carta de Pedro, ve conmigo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ahí lo menciona, hace una referencia, dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Porque cuando tú estás con Él, tú escuchas la voz del cielo, tú escuchas a Dios. Si tú no lo has escuchado, yo te invito a que te metas en oración. Te invito a que te prives por unos cuantos días de unos taquitos y una coca. Prívate. Ay, pastor, prívate de las de harina. Poquito, poquito. Aléjate de las malas noticias poquito. Escucha esto, escucha los devocionales, métete con Dios a solas. Y vas a ver cómo vas a escuchar la voz. Tus oídos se te van a destapar, te van a hacer un lavado de oído, y todo lo que te estaba impidiendo escuchar bien te va a salir. Porque es una necesidad que Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere hablarnos. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios te quisiera hablar así directo, pero te tiene que hablar por medio de un burrito. Te tiene que hablar por medio de alguna circunstancia, porque muchas veces no le escuchamos como Él quiere que le escuchemos. Y cuando le escuchamos no le obedecemos. Dile aleluya. Sabes, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira, al final Pedro explica la importancia de la palabra. Y ve conmigo al capítulo 19, versículo 19, justamente el versículo 19. Mira lo que dice, versículo 19. Ahí mismo donde estábamos, 1:19. Creo que se pone en conflicto al de los versículos. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo. Por eso tú tienes que leer la palabra. Léela, ahí viene la mejor profecía para tu vida. Pastor, deme una palabra. Lee la Biblia. Ahí vas a encontrar la palabra que tú estás esperando. Ahí va a venir. Pero mira, vamos un poquito más rápido. Mateo capítulo 17, versículo 14. Y aquí vamos entrando un poquito y conectando la importancia, el por qué tienes que buscar al Señor. Mira, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, versículo 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. O sea, el hijo era una persona inconstante, o sea, de doble ánimo. Lo podemos ver en Santiago 1:8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y esta era la situación de este joven. Era un joven inconstante. Un día decía que sí y un día decía que no. Y mira, por definición, lunático habla de una persona que tiene cambios bruscos de humor. En el mundo se le dice como bipolar. A ver, ¿dónde están los bipolares? Levanten la mano los bipolares. No levanten la mano, se va a quemar. Es una persona de cambio de humor brusco. Pero sabes, la Biblia menciona que ese es el hombre de doble ánimo. Aquel que dice hoy, me voy a meter a buscar con Dios, llega el miércoles de la siguiente semana y se le olvidó. Vuelve a su misma rutina, sin buscar al Señor. Esa es una persona de doble ánimo. Y mira, el padre fue a llevar primero, pidió ayuda a los discípulos. Y lo podemos ver en el versículo 16. Mira lo que dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ah, caray, ¿cómo que no le pudieron sanar? ¿No estuvieron con Jesús? ¿No vieron la transfiguración? ¿No vieron la palabra viva? ¿No la vieron ahí actuando? ¿No le escucharon una voz del cielo y todo eso? Y no pudieron sacar, no pudieron liberar a un joven, no lo pudieron sanar. Ya sabes para dónde va. Y mira, versículo 17. Respondió Jesús, porque Jesús escuchó. Respondió Jesús y dijo: ay, esta generación incrédula y perversa. Y hasta se me figura como que lo dijo en tono de queja: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a estar soportando a todos ustedes? Y que al final, ¿qué dice Jesús? Ya, tráemelo para acá, tráemelo. Y versículo 18: y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella misma hora. Así. Ahora tú te dirás, bueno, ¿y en qué fallaron los discípulos? Y mira, Jesús les explica estos dos principios de la guerra espiritual. Aquí vemos dos principios de la guerra espiritual. Por eso es importante que te metas en ayuno, en oración, porque si quieres ver a tu esposo aquí, quieres ver a tus hijos aquí, tienes que levantarte ya. En guerra espiritual tienes que levantarte, tomar tus armas de tu milicia y arrebatar lo que Dios te ha dado y que tú le has permitido el enemigo te haya robado. Tú tienes que empezar a levantarte ya, porque aquí hay dos principios. Si no, tú vas a estar siempre en la condición de los discípulos. ¿Hasta cuándo voy a tener que venir a hacer el trabajo por ti? Ay, pastora, es que ayúdeme a orar. A lo mejor mi mamá no te va a decir como Jesús: ¿hasta cuándo te voy a tener que seguir orando, ayudándote a orar? Métete al grupo de intercesión. A ver, ven para acá, arrebata tú lo tuyo. Ve y pelea por lo tuyo. Ve y conquista tu monte. No lo quieren conquistar. Yo no los veo tan convencidos, A ver, voltea a ver el que está a tu lado. ¿Cómo lo ves?
Ya le están temblando las patitas. Y mira, dos principios de la guerra espiritual. Por eso vente los martes que se está hablando de la guerra espiritual. Mateo capítulo 19, 17 y 19. El mismo, solamente vete el 19. Viendo entonces que sus discípulos le preguntaron: oye Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Porque esperaron a que Jesús se le pasara el coraje. Y mira, versículo 20. Jesús le respondió: primer principio, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os hará imposible. El primer principio: se requiere fe. Es el primer principio, la fe. Para poder tener una guerra espiritual, para poder tú levantarte en el nombre del Señor, ocupas fe. Fe para arrebatar lo que te pertenece, para tomar lo que Dios te dio. Sabes, el enemigo muchas veces te va a venir a intimidar, como un león, como un gigante, como un oso, como un ejército, como un príncipe, como un faraón. Te va a venir porque el Satanás sabe, tiene muchas operaciones. Pero mira, se requiere fe, mucha fe, demasiada fe. No te creas. Aquí dice que si Tomás tuvieras un grano de mostaza, ocupas tanto así de fe. Así. Dice, y nada se te va a hacer imposible. Segundo principio. Para ciertos tipos de demonios se requiere, número uno, ayuno y oración previo para poder obtener revelación y fortaleza espiritual. ¿Dónde lo podemos ver? Efesios capítulo 6 versículo 12. Segundo principio, para cierto tipo de demonios se requiere, número uno, de ayuno, número dos, oración previo para obtener revelación y fortaleza espiritual. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes donde tú no ves. Pero mira lo que dice Colosenses 2:15, y eso te va a volar, ¡pum!, las ideas. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente. Porque cuando tú oras y ayunas previo a poder enfrentarte a una batalla, el Señor te lo va a revelar, porque ya los exhibió públicamente a través de su palabra. No hay estrategia del enemigo que el Señor no te sea revelada en la palabra. ¿Quieres obtener la victoria? ¿Quieres saber cuál es la lucha? ¿Por qué tu marido no viene? Métete a su palabra y dile que te revele la estrategia. Dile que te revele dónde es donde el enemigo le está dando a tu esposo, le está dando a tus hijos. Tú tienes que meterte en ayuno y en oración previo. No te lances a pelear así como un boxeador que no se preparó. Un boxeador se prepara 3 meses para que entonces salga y pueda dar la cara a ese contrincante. Si no entra en este boxeador, solamente va a ser el ridículo ahí en el box, en el ring. ¿Tú quieres hacer el ridículo en la batalla? ¿Quieres salir aporreado, paleado, zarandeado? Tienes que prepararte. Él te lo va a revelar. Ya fue exhibido públicamente. Pero sabes, es ahí donde también Él te da la fortaleza espiritual. Y mira, Mateo capítulo 17, 21. Mateo capítulo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tu marido no va a venir nada más que con oración y ayuno. Ni modo, tus hijos no van a entender solamente con oración y ayuno. Antes de irte a hablarle la palabra, primero ora y ayuna. Yo te lo recomiendo. ¿Quieres ganarte ciertas personas que sabes que son difíciles?
que sabes que te pueden rechazar la palabra, primero ora y ayuna. Ora, ayuna, intercede. Ora, ayuna, ten fe. Y entonces te lanzas. Y vas a ver que esa tierra va a estar trabajada. Y vas a ver que cuando lances la semilla va a caer en buena tierra. A lo mejor en el momento lo vas a ver un poquito escéptico a la persona, pero él ni se va a dar cuenta que la palabra con el tiempo va a germinar. Y lo vas a ver aquí. Tus hijos los vas a ver aquí. A tu esposo los vas a ver aquí. Pero tienes que levantarte. Levántate en oración. Ya levántense los jóvenes, todos. Iglesia, levantémonos. Hay bendiciones que tienen que ser así, a base de ayuno y oración. Ayuno y oración. Tú eres una persona de doble ánimo. No has batallado todos estos días o estos meses de cristiano, años de cristiano. La neta, la única que yo te recomiendo es que tú mismo te levantes en ayuno y oración. De verdad, levántate en ayuno y oración. Si esa área, doble ánimo, como que no te levantas ni a servir, como que no quieres, no quieres salir de tu zona de confort, no te gusta que te pidan más de lo que tú quieres, de lo que te gustaría dar. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Hay problemas emocionales que con ayuno y oración tienes. Sanas porque sanas. Sí. Perdonas porque perdonas. Ay, Señor, es que batallo con mi pereza. Ayuno y oración y vas a ver cómo la pereza tiene que huir. Vas a ver cómo ese espíritu tiene que huir. Si estás conmigo, ya se te fue revelado. Ya no tienes de otra. Ponte de pie. Se te fue revelado la palabra. Por eso es importante